Así, así se graban los buenos vídeos. Mirad cómo se me ha quedado el dron porque me he quedado sin batería y he tenido que aterrizarlo donde he podido. Pero hoy no os voy a hablar de este dron, os voy a hablar de esta cámara que veis aquí. Es la Insta360 X4, la última que ha salido de este fabricante, y es una cámara que tenía muchas ganas de probar porque te da un montón de posibilidades, tanto en dron como sin dron, y hoy por fin llevo unos mesecitos que le estoy poniendo las manos encima. Habréis visto algún vídeo en el que la he utilizado y hoy voy a explicaros qué tal va esta cámara. ¡Adelante vídeo! Aquí está la cajita de la Insta360 X4 que os comentaba, con fotos y demás, una caja chula, pero vamos a abrirla porque lo que nos importa está dentro. Y lo primero que tenemos es, por supuesto, la cámara. Yo la esperaba un poquito más grande, no es tampoco tan tremenda. Había oído que era grande, yo la esperaba más grande. La dejo aquí. Una cajita y dentro de esta caja que tenemos una funda para guardar la cámara y dentro la estructura para protegerla, una toallita para limpiar las lentes, cable USB-C, USB-C, transmisión de datos, cargar, todo esto. Aquí esto tiene pinta de los protectores para las lentes. Es la primera cámara de este tipo que trae estos protectores de lentes y viene muy bien porque así si demos un cacharrazo o cae una piedra o lo que sea, siempre pues bueno, se va a dañar antes el protector que lo que es la lente en sí. Buena idea. Y el segundo protector. Insta360 X4 es esta camarita que tengo aquí por fin en mis manos. Y digo por fin porque los que me conocéis bien ya sabéis que lleva tiempo detrás de esta cámara, porque me parece que nos abre un montón de opciones a la hora de grabar desde nuestros drones. Al fin y al cabo, con esta cámara vamos a grabar todo lo que hay a nuestro alrededor y eso nos va a posibilitar luego editar en vídeo en casa con el teléfono o con el ordenador la toma que queremos grabar de todo lo que ha captado esta camarita. Me parece una posibilidad impresionante. Antes vimos un gimbal para el dron, que al final lo que hacías era llevabas dos cámaras de FPV y con una de ellas grababas, pero necesitas dos personas para hacer esa gestión y aparte que puede quedar bien o puede no quedar bien. Con esta vamos a grabar siempre todo lo que tenemos alrededor y luego vamos a poder hacer los encuadres. Ya veréis qué tomas más chulas podemos sacar de esa forma. En este vídeo no os voy a explicar muchas cosas sobre la cámara, os voy a explicar más cómo podemos volar esta camarita y que veáis un poco qué posibilidades nos da. Y vamos a empezar por el aspecto físico, que para nosotros es bastante importante. Veis que al fin y al cabo estamos hablando de una cámara bastante alta, tiene aquí una de las lentes y en la parte de atrás tiene la otra lente. Tenemos una pantalla bastante amplia. En los costados, como veis, tenemos por un lado el micrófono, que tenemos otro más en el otro lado. Por otro lado el altavoz, un botón de encendido y un botón configurable que podemos poner para lo que nosotros queramos. Parte de abajo
rosca de trípode. Yo me he comprado este adaptador para GoPro, lo tenéis en Amazon, no cuesta nada. Al final lo que vais a hacer es, lo ponéis de esta manera y podéis ponerlo en los drones sin ningún problema. En el otro lado está por un lado la batería, que como veis es de 2290 miliamperios. Aquí abajo va la tarjeta SD, no sé si la veis, ahí está la tarjeta SD. Y luego aquí podemos abrir todo esto para tener acceso a un USB-C. Estas piecitas se pueden quitar por si queremos tener acceso directo. Vamos a encenderlo. Tenemos una pantalla bastante amplia donde nos va a aparecer toda la información que vamos a necesitar, lo que es la primera lente y la segunda lente, con este acabado aquí y una lucecita, de forma que tenemos información constante de todo. Micrófono, 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 micrófono. Veis que en las lentes tenemos esta forma especial que os recordará a todos enseguida lo que es que de serie nos trae unas tapas protectoras para que no dañemos la lente. Hay esta que es de plástico, que es la normal, y hay otra que es la premium, que es de cristal, que funciona bastante mejor, pero esta ya nos la trae con el mismo kit. Para ponerla lo único que hay que hacer es ajustar este puntito azul de esta manera, lo giramos y hecho. Y en la otra hacemos lo mismo. Yo las he usado en todo momento con estas protecciones para el dron. Las imágenes se nota un reflejo por culpa de estas lentes de plástico, se nota que hace unos reflejos un poco raros, pero yo creo que si vamos a volar en dron merece la pena. Si es una toma muy importante siempre podéis quitarlas y no hay ningún problema en ese sentido. Medidas 124 milímetros por 46 milímetros de ancho y con el filtro lo máximo que tenemos son casi 50 milímetros. Peso súper importante para nuestros drones. 203 gramos, no está nada mal. Si la comparamos con la Ace Pro, que está en 182, apenas son 20 gramos más. Lo único que tener en cuenta es que el centro de gravedad lo tenemos más lejos de lo que es el dron, porque esto va a ir en vertical o para adelante o de la forma que queramos. Entonces sí que vais a notar más inestabilidad, pero de todas formas el dron es completamente volable, no hay ningún problema. Y se me ha ocurrido ahora una cosita, voy a apagarla, que es que tenemos aquí esta toma USB, he estado haciendo pruebas, y puede funcionar mediante la toma USB. Podemos grabar solo con la toma USB y quitando la batería, de forma que tenemos un peso de 152 gramos, menos que una cámara de estas de acción normal. 152 gramos, se nota mucho más ligera, y con un adaptador tipo el Lightflight S que veíamos el otro día, de conexión LiPo USB, igual podemos hacerlo funcionar. No lo he probado, eso será cosa para otro día, pero de esta forma puede ser una opción muy interesante. Bien, y ya la hemos visto por fuera. ¿Qué es lo que tiene esta cámara? Bueno, a diferencia de la anterior, por ejemplo, hemos visto que tiene los cubrelentes, que vienen muy bien en cuanto a protección. Tenemos capacidad de grabar hasta 8K a 30 frames por segundo, lo voy a encender. Y veis que podemos seleccionar 8K a 25 o 30 frames por segundo, 5,7K Plus a 30 frames por segundo, 5,7K hasta 60 frames por segundo y 4K hasta 100 frames por segundo. Esto nos da muchas posibilidades. Con este 4K a 100 frames por segundo podemos incluso conseguir unas cámaras lentas bastante interesantes. El 8K a 30 frames por segundo puede parecer que es mucho, que es una exageración, pero tener en cuenta que al final de todo lo que graba esta cámara vamos a seleccionar solo una pequeña parte, que es el encuadre final que nosotros vamos a buscar. Por lo tanto, nos interesa que tenga la máxima definición posible. 8K a 30 frames por segundo, veréis que los resultados son bastante buenos. Luego, por supuesto, tenemos un montón de ajustes, pues desde los típicos ajustes de la misma cámara, tenemos posibilidad de configurar en automático varias opciones o en manual, pues desde lo que sería la velocidad de obturación, el ISO, el balance de blancos, los presets de color que vayamos a utilizar, pues según nos interese. Tenemos el estándar, el vívido o el plano, que se utilizaría en caso de que luego vayamos a pasarlo por un editor, pero es la aplicación al final la que nos va a dar más opciones. Entramos en la cámara y veis que por un lado tenemos opción de entrar a todo lo que tiene la cámara grabado en la SD, y podemos entrar también en el control remoto de la cámara, de forma que podemos elegir pues si sacar fotografías,
si sacar vídeo free frame, que sería pues para creadores de contenido. De esta forma pues tenemos la opción de grabar en 16/9 o en 9/16. El modo selfie, que al final nos va a sacar a nosotros cuando llevamos un palo selfie sin que se vea el palo selfie. Grabación en bucle y bastantes más opciones. Grabación en bucle y alguna cosita más. Veis aquí tenemos opción de grabar con una lente o de grabar con todas las lentes. Si grabamos con todas las lentes, veis que estamos rotando a lo largo de lo que está grabando, por ejemplo. Por supuesto, cambia la definición, como os decía, 8K, 30 frames por segundo la que yo he utilizado, lo que son los ángulos de la cámara, Mega View, super angular o desenfoque. Todos estos puntos los tenéis en tutoriales, hay un montón de tutoriales en YouTube, no quiero entrar a fondo con ello, os quiero enseñar un poco cómo he grabado yo con esta cámara, con el dron. He utilizado por un lado una funda de silicona, es barata, de 5 euros, pero para que al menos me proteja algo de los arañazos, poquito más. Veis que así va bastante protegido. Y luego, como os decía, este conector para utilizarlo en una montura tipo GoPro. Lo montamos en el dron, la pantalla para atrás, por supuesto, aunque a veces dudo cuál es la mejor opción. Y así bien apretado. Podemos hacerlo de dos maneras. Yo he hecho dos tipos de grabaciones. Una así en vertical, para grabar, digamos, lo que hay alrededor, para grabar el dron desde arriba y demás. Y luego otra opción, poniendo así la cámara de esta manera, he hecho las tomas esas que se ven el dron desde el frente, que habéis podido ver en alguna review que he hecho, pues por ejemplo, cuando hice la velocidad máxima de este mismo dron, del Nazgul 5 Eco, o cuando grabé también el Manta 5 Pro, también aproveché haciendo esta toma. Está muy cerca la cámara y entonces la composición que hace queda un poco extraño el dron, pero queda muy chulo. Lo suyo sería coger un palito un poquito más largo y alejar algo la cámara de forma que tengamos más imagen y entonces el dron quedaría más completo y quedaría mejor. Pero entonces también vais a tener más diferencia de peso. De todas formas, así quedan unas imágenes súper espectaculares y súper chulas. ¿Cómo funciona? Pues os lo explico. Al final, explicarlo es muy sencillo. El funcionamiento de esta cámara se explica muy fácil. Lo difícil tiene que ser construirla. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos lentes, como veis, de súper gran angular, un gran angular muy grande, que de hecho es de más de 180 grados. De forma que esta cámara me está grabando esto, hasta un poquito para atrás, y esta otra cámara también me está grabando hasta un poquito para atrás. Por arriba también me hace lo mismo, me está grabando un poquito para arriba y atrás, y aquí lo mismo. ¿Qué tenemos entonces? Esta zona, que sería una zona muerta, tenemos dos imágenes que la misma cámara con el procesador que tiene interno procesa las dos imágenes, nos hace una costura y ese solape que hay evita que se pueda ver la cámara, porque al final estamos grabando todo lo que es la esquinita esta duplicada y evita que se vea la cámara. Y en el caso de que pongamos un palo selfie, como también estamos grabando el palo selfie desde aquí, desde esta cámara, y el palo selfie desde esta otra cámara, podemos, digamos, la cámara puede hacer desaparecer el palo selfie. Queda muy chulo, por ejemplo, para zonas en las que no podéis volar con un dron, pues imitar vuelos de dron. Podemos imitar tomas de dron sin dron, porque también a veces nos puede interesar hacerlo. En todo caso, para grabar con el dron queda muy bien. Las pruebas que he hecho yo han sido todas montando la cámara encima del dron, que bueno, pues al final, como muchas de las cosas, el dron va alto y como muchas de las cosas que me encontraba estaban más abajo, vais a ver los motores, vais a ver las hélices. En algún caso he hecho un pequeño zoom para que no se vean, sobre todo pues esta zona donde va la batería, donde están las antenas, pues para evitarlo he hecho un pequeño zoom. Lo chulo sería tener un soporte aquí abajo y colocar la cámara aquí abajo de esta manera, de forma que luego vamos a poder enfocar totalmente todo lo que queramos. El tema es para aterrizar y despegar tendríamos que andar con cuidado de no romper la cámara o ponerle unas patitas. Cualquiera de las dos opciones es buena. Yo en mi caso haré pruebas. No he podido meterme tan a fondo como hubiese querido con la cámara. He hecho algunas tomas chulas y demás, pero ya haremos alguna prueba. Ya haremos alguna prueba más adelante con tomas extrañas gracias a esta camarita. Por eso os digo, a mí esta cámara me da
me rompe la cabeza con las cosas que puedes hacer. Si coloco la cámara debajo, por ejemplo, imaginaros, todos estos colegas que están ahora grabando drifts de coches. Al final están limitados a lo que ve el dron normalmente. Es una toma pues que se ve el coche desde atrás, se ve el coche desde el lateral, pero de forma limitada, mientras están un poco girando el dron de esta manera, o por delante durante poco tiempo. Si tú vas grabando con una cámara como esta, tú puedes colocarte primero por detrás del coche, lo vas adelantando y la misma toma podríamos ir enfocando el coche. Yo eso lo he hecho ahora con algunas vacas, veréis al final, yo en vez de coches utilizo vacas, con coches reconozco que hubiese quedado mucho más chulo, pero con las vacas podéis ver un poco el movimiento que os digo. Y es una pena porque yo lo montaba encima. Si lo montas ya debajo, que evitas ver el dron, es una gozada. Y si encima utilizas uno de estos frames especiales que han sacado para estas cámaras, que lo que hace es te integra lo que es la cámara en el frame, que te sale un objetivo aquí y el otro aquí, y lo grabas todo como si no hubiese ningún dron, ya con eso ya alucinas. Por eso me gusta este bichillo, porque nos da opción a ese tipo de tomas. El amigo Aitor, por ejemplo, me comentaba, él suele hacer drifting, es que no me gusta que tenga tanto ojo de pez y demás. Bueno, eso en postproducción se puede evitar, ¿eh? No vamos a ver al final un ángulo muy súper abierto. Ahora veréis lo que he grabado y qué vídeos he grabado. Yo creo que os puede gustar. Yo creo que os va a abrir mucho la cabeza para posibles ideas que podáis sacarle. Es cara, vale, de acuerdo, reconozco que al final cuesta un dinero, son 600 euros. Una cámara de acción normal cuesta en torno a los 400 euros, estos son 600, porque al final estamos hablando de dos cámaras en una. Tenemos dos objetivos, tenemos dos sensores, tenemos una unidad de procesamiento que está grabando en 8K 30 frames por segundo, tenemos una pantalla grande. Es normal que al final sea un bicho que es caro, pero depende qué tipo de usuarios puede ser muy interesante, tanto para grabar con el mismo dron como para grabar sin el dron. Sin el dron también tener en cuenta que es resistente al agua, podéis utilizarla en una piscina y las tomas que salen son súper curiosas, es muy chulo, porque al final tú metes un selfie stick, un palo selfie en el agua, sigues a alguien y ya lo enfocarás luego, ya te ocuparás luego de enfocarlo. O por ejemplo en viajes puedes hacerte selfies constantemente poniendo el palo, desaparece y es como si tuvieras un dron por delante o un dron por detrás, ¿eh? Se ven muchas fotos de coches deportivos con la cámara colocada con un palo detrás y tienes una imagen típica de videojuego, que queda también muy bien. Os voy a enseñar ahora las tomas que he cogido yo con este bichillo, tanto con el Nazgul como con la cámara montada encima, pero primero os voy a dar unos pocos segundos, una pequeña pincelada de cómo funciona el programa de edición para que os hagáis una idea. Bueno, os quiero explicar aquí en la pantalla de la Insta360 cómo funciona lo que es la edición del vídeo que nos graba. Porque el vídeo que nos graba es lo que veis aquí. Al final estamos grabando dos vídeos con un ojo de pez exagerado, con una apertura muy grande de lo que vemos por delante y lo que vemos por detrás del dron en este caso. Veis que en los laterales se duplica la información. Por ejemplo, el árbol que tú pases se ve a la vez en un lado y en otro. Y esta información extra, porque es más de 180 grados, pues sean 185, 190 grados, lo que sea, graba algo para atrás, pues esto que graba para atrás lo utiliza para hacer desaparecer luego, por ejemplo, pues el palo selfie o incluso la cámara misma. ¿Y por qué? Pues porque veis que aquí tenemos grabado pues 360 grados por un lado y luego también podemos subir, ver, por ejemplo, el dron que va aquí arriba, que en este caso estamos grabando desde la panza. Veis que desaparece la cámara por el efecto ese que os he dicho, pero también podemos grabar lo que hay debajo. Podemos enfocar como nos dé la gana, como si tuviésemos la cámara ahí en este mismo momento. Que se vea algo del dron, que no se vea, lo que fuera. A la hora de hacer la edición, voy a coger el primer fotograma que tengo aquí, en este caso esta toma, y le voy a dar a un fotograma clave. Pero bueno, antes de todo eso os comento, que se me olvida, podemos estabilizar lo que es la imagen, con el flow state o no estabilizarlo y el bloqueo de dirección. Podemos hacerle pues temas como ponerle si llevamos o no protector de lente, en este caso llevamos un protector estándar. Podemos también decirle qué tipo de cosido queremos, esto es la junta entre las dos cámaras como queremos que sea. A mí me gusta el de ahí, dependiendo de la escena podéis elegir una u otra, y la calibración cromática es que ajuste los colores de una cámara y de otra.
más cositas. Podemos poner, pues por ejemplo, variar los colores de una escena. Veis que podemos hacer, pues por aquí, darle algo más de fuerza. En esta podemos darle más o menos contraste. A mí me parece más suave la de Clarity Plus. E incluso pues podemos cambiar, por ejemplo, ya a mano aquí lo que sería la saturación. Lo pongo aquí un poco subido y aquí a mí me gusta exagerar un poco. Y otras cosillas que no merece la pena explicar. Vamos a centrarnos ahora ya en estos dos botones que son los fotogramas clave y el seguimiento. Fotograma clave que vamos a hacer, vamos a darle aquí y vamos a definir primero qué es lo que queremos ver. Yo quiero que sea esta vista hacia adelante, mirando hacia dónde va a ir el dron. Lo podemos graduar también de esta manera, en este caso yo lo pondré así, y también podemos graduar para arriba o abajo y corregir lo que sería el horizonte, en este caso así. Podemos poner distintos enfoques, uno que sería el más cerrado, el más lineal, que es el de Warp, sería el más estándar, más abierto o ya súper abierto. Podemos hacer el típico planetilla, que en este caso, como no tenemos un fondo azul, queda algo raro, o todo en una bola. Voy a poner el de Warp, como os he comentado. Puedo incluso todavía aún así hacerlo más lejos, más cerca. Veis que lo puedo ir variando. Vamos a dejar lo que sería más o menos así, y puedo también hacer efecto de ojo de pez o no. Yo lo voy a dejar lo más estándar posible. ¿Veis? Vamos a dejarlo en un de Warp así y enfocado de esta manera. Empezamos así la toma, nos vamos acercando al camino, seguimos el camino. Aquí veis que seguimos las indicaciones que tenía y yo aquí le voy a decir una cosa, que me haga un traqueo, por ejemplo, de este árbol, del tronco que tenemos aquí. Le voy a decir, céntrame el tronco y hazme un seguimiento, que esté en todo momento el tronco en medio. Veis que me va a hacer el traqueo entero. Lo voy a poner un poco más deprisa. Y aquí ya perdemos el tronco, le voy a decir que lo pare. Y esto sería, digamos, la parte inicial. Vamos a ver cómo ha quedado. Veis que empezamos de esta manera, con la toma como le he dicho yo, va para adelante, ahora le digo traqueame el árbol, céntrame en todo momento el tronco, veis que el tronco está en el medio, va a girar suavemente, el tronco sigue en medio, yo me voy para adelante, pero la cámara va mirando para atrás a lo que sería el tronco. Vamos a hacer un movimiento raro para que veáis un poco pues, cómo funciona esto. Yo le voy a decir, bueno, aquí ya he dejado el traqueo, pero en este punto yo quiero ir mirando para adelante. Y lo que voy a hacer es, pues, voy a hacer de esta manera, que pase adelante, corrijo el horizonte, que ahora está mirando para atrás, y lo dejo así. Vamos a ver qué movimiento nos hace de esta manera. Terminamos el traqueo, y ahora tendría que mirar para adelante. En este caso ha ido por arriba, se ve el dron, y veis que ha quedado muy chulo, ha quedado curioso. Y por ejemplo ahora puedo ponerle también otro punto aquí adelante, pues yo qué sé, ¿qué se os ocurre? Que esté mirando para abajo, para lo que sería el suelo. Le ponemos otro fotograma clave hacia el suelo, pero encima vamos a ponerlo que sea lo más abierto posible porque estamos un poco bajito, pero quiero ver más toma. Veis que vamos a poner desde el final del traqueo a ver cómo se ve. Hace la vuelta esta rara, que acaba bastante chula. Y ahora nos elevamos y yo estoy diciendo, mírame para abajo y ábreme el ángulo. Perfecto, ahora veo como si estuviésemos más lejos. Vamos a poner un poquito más de esta toma, vamos, porque está interesante. Seguimos. Y ahora aquí le voy a decir que me haga un seguimiento de la torre de la iglesia. Centramos la torre de la iglesia, hacemos un seguimiento de la torre, ahí me va a hacer un giro rápido y desaparece. A veces nos hace estas cositas raras. Pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Sigue. Ahí tenemos la torre de la iglesia y me hace ese movimiento. Que incluso puedo quitarlo y le voy a poner, bueno, a mano, centro lo que sería la iglesia. De esta manera, aquí le meto un fotograma clave, también con lo que es el foco muy alejado, así de esta manera. Vamos a seguir adelante y aquí yo
voy a meter otro fotograma, pero con lo que sería la torre de la iglesia así. Vamos a moverlo de esta manera y aquí lo he hecho así a un costado. Vale, seguimos para adelante. Y aquí ya le voy a meter otro fotograma corrigiendo la posición que tenemos ligeramente. Echamos un poco para adelante y aquí ya corregimos del todo. Hacemos así y que se vea la iglesia corregida. Quitamos un poco de foco que teníamos muy exagerado y le corrijo un poco el horizonte de esta manera. A ver qué cosa rara hemos hecho. Vamos a verlo. Pasamos por el dron. Esto es para hacer prueba. Luego ya haríamos algo más serio, pero para que veáis más o menos cómo funciona. Voy por arriba con el objetivo abierto. Ahí me abre, me cierra, he hecho cosas raras. Doy ese giro. Bien, me ha quedado bien. Todo chulo el giro. Y ahora aquí, bueno, las aperturas de lo que es el objetivo me han fastidiado un poco. Aquí tengo un 91, bueno, pues estaba parecido en todos los casos. Sí, estoy en torno al 90, 88, 91, 91, bien, pues no sé, a ver qué os parece. No ha quedado raro, no ha quedado tan, bueno, raro ha quedado, pero me gusta, ha quedado suave. En este caso, en vez del seguimiento, pues nos venía mejor hacerlo con los fotogramas clave. Veis que aquí ha hecho un movimiento extraño. Aquí ha hecho para arriba y luego para abajo. Igual lo bueno sería, mira, pues en este caso, este fotograma lo voy a borrar. Y voy a dejarle ahí que sea el mismo, el que me haga algo más continuo en esos dos fotogramas clave. Se sobraba y ahora lo hace mucho más suave. ¿Veis? Ahora aquí hacemos el giro. Muy bien. Y aquí ya corregimos lo que es la toma. Poco para que veáis la idea que hay detrás de todo esto. Veis que es súper sencillo. Al final, con los seguimientos, que sería esto verde que tenemos aquí, que incluso podemos cambiarle qué objetivo queremos, o pues bueno, poner más cerca, más lejos, más bola o menos, más ojo de pez o menos, y luego con los fotogramas clave, que son estos, que los podemos quitar dándole a la X y los podemos añadir con el más. Es muy sencillo. Luego hay otras cosas, hay más cosas, pero esto es lo básico, y para que veáis en un minuto que es muy fácil de conseguir la toma que queramos. Y lo bueno que tiene es que nosotros volamos bastante despreocupados, buscando un poco la zona interesante, y luego ya enfocaremos la cámara, ya veremos en qué ángulo lo hacemos y cómo lo grabamos. No sé, por eso os digo que esta cámara en este sentido me parece que es una gozada. Además, con la incorporación del 8K tenemos ya una calidad de vídeo bastante buena, con lo cual pues al cortar las partes que van a salir, pues aún así estos cortes salen de una calidad suficientemente buena para publicar en redes y para algunas cosillas más. Pero de todas formas, vamos a ver los vuelos que hemos hecho, a ver qué he podido grabar. Vamos a verlo. Varias tomas colocando la cámara encima del dron, que te da bastantes posibilidades, sobre todo pues la perspectiva esta en primera vista, luego también pues el poder enfocar el dron desde arriba, puedes hacer cosillas muy chulas, y luego por supuesto la opción de grabar pues cambiando el ángulo de la cámara en cualquier momento, enfocando un objetivo o lo que fuera. Esto pues es interesante, por ejemplo, si estamos grabando un coche en una carretera desde un lateral, empezamos desde atrás, vamos grabando el coche desde atrás, lo adelantamos, lo ponemos de lateral, e incluso luego cuando lo pasamos podemos ver el coche desde adelante con una cámara que mira hacia atrás desde nuestro dron. Yo creo que esto da muchas posibilidades en ese sentido. Tengo que reconocer que el programa todavía no lo domino muy bien. Tengo que aprender bien cómo hacer los cambios de enfoque, cómo hacer los seguimientos de manera más perfecta para suavizar sobre todo los cambios de toma, que no me han salido muy bien en ese sentido. Pero bueno, eso ya es cosa de ir aprendiendo, y por supuesto que hemos montado la cámara debajo del dron, cómo no. Y las tomas que han sido bastante chulas.
y eso que no hacía un día muy bueno, que no era tampoco un sitio muy especial, es el de siempre, ni había animales que nos hubiesen dado igual un poquillo más de juego, pero quiero que veáis qué posibilidades tenemos de grabar de esta manera. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este experimento. Iré sacando alguna cosilla más en shorts o en cortos, tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok. Ya me gustaría saber también qué os ha parecido esta cámara, dejármelo por favor en comentarios, darle al like, os agradecer si le dais al like a este vídeo que me ha costado bastante grabarlo, y vamos viendo algo más de esta cámara en próximos vídeos. Hasta la próxima, pilotos. Mirad cómo he volado con la Insta360 X4, ahí, en la panza del dron. Quería coger tomas cenitales desde arriba, tener total apertura, por lo tanto necesitaba algo sin patitas, y así hemos volado. Vamos a ver qué hemos grabado. Bajando de altura, vete bajando un poco de altura. Baja un poco de altura, baja un poco. Delante, un poco más adelante, poco más, poco más, poco más, poco más, poco más. Baja. Una patata, pobrecita. No está grabando. Sí está grabando. Sí.